Desde el sofá de la iguana, Pensamos el hecho poético, artístico, identitario y multicultural de un pueblo libre, alegre y sabio. con Ernesto J. Navarro. Por La Iguana TV. Cuando hablamos de música contemporánea, estamos hablando de música, entiendo, que fue creada, eso lo marca un periodo, después del año 45 para acá, Sí, creo la que sea alguna posguerra, referencia. Sí, digamos que la música que nosotros estamos acostumbrados a la escucha, ¿no? A través no solo de ir a un concierto, sino la radio, la televisión, la música que está basada en la tonalidad, lo tonal, que es una música con armonía, que entendemos que nuestro oído está educado para eso. Entonces digamos que la música contemporánea a finales de la Segunda Guerra Mundial, ya a partir sobre todo de los años 60, empieza a romperse con ese patrón del tono, del centro del tono como fin, y empieza a abrirse la atonalidad, es decir, la ruptura con atonalidad. Empiezan a jugar otros roles como la búsqueda de la sonoridad del sonido, el vínculo con otras disciplinas artísticas. Ya de por sí en la ópera existía eso, pero hay mucho más énfasis. Tenemos, por ejemplo, ya el uso de la tecnología en la música. Estamos hablando de que lo que hoy nosotros vemos los DJ mezclando, ya en los años 50 los músicos doctos, los músicos académicos ya estaban experimentando con los llamados sintetizadores de la época. Eran unos cuadros enormes con un montón de cables y todo esto. Estamos ahí hablando de Ligeti, que hicimos, por cierto, hace unas semanas hicimos el estreno de varias obras de él acá, Stockhausen, Boulez, Berio y Maderna en Italia, que además utilizaron lo que quedó de la maquinaria de comunicación del fascismo italiano, de Mussolini. Luego de la derrota, ellos crearon la radio y televisora de Italia, la RAI. Y desde la RAI crearon un estudio de electroacústica, de donde salieron las grandes obras, por lo menos en Italia, de estos grandes compositores, que todos además estaban vinculados con Umberto Eco, que estaban todos vinculados con Eduardo Sanguinetti. Es decir, era un movimiento cultural. El Mayo francés jugó un rol importantísimo, ¿no? Igual que la escuela de Frankfurt, que son la escuela culturalista, ¿no? Con Adorno, Erich Fromm, Georgi Lucas, Habermas, toda esa gente. Y bueno, la música contemporánea surge en ese contexto de crítica a lo que estaba sucediendo en Vietnam. En Estados Unidos habían compositores que se oponían a la guerra en Vietnam, y eso atravesó transversalmente la estética, ¿no? Digamos que hoy decir música contemporánea, esa música que es de los años 60, 70, 80, en mi opinión ya no es música contemporánea, es música clásica y debería ser concebida, por lo menos en Venezuela no lo es, como parte del repertorio tradicional. Nosotros tenemos orquestas que lo que hacen es tocar siempre lo mismo. Yo soy muy crítico del sistema de orquesta y las orquestas tradicionales, porque lo que hacen es tocar el repertorio de siempre, Beethoven, un poquito de Shostakovich, un poquito de Mahler y estas cosas, y no se hace ni siquiera repertorio venezolano del siglo XX, que es la escuela nacionalista. No se estrenan obras como debería hacerse de los compositores locales y latinoamericanos, no se hacen comisiones a compositores que viven de componer, no hay una difusión de ese material. Entonces, digamos que lo que se hace aquí en Venezuela es tocar música del siglo XIX y parte de la mitad del siglo XX, pero toda la música del siglo XX posterior, que ahora yo la considero clásica, pero ellos la pueden considerar contemporánea, ni siquiera no se hace aquí. De manera que lo que tratamos nosotros de hacer ahí en el teatro, y lo que yo hago ahora individualmente como profesional, es la ampliación del repertorio. Es decir, ahorita, por ejemplo, en una semana vamos a hacer un homenaje a Modesta Bor, esta compositora venezolana que cumple este año 100 años, ¿no? 100 años de su natalicio. Y nosotros vamos a hacer obras de Modesta Bor, que tienen un lenguaje, ¿no?, de los años 60, 70, obras de Blanca Estrella de Méculi, otra venezolana nacionalista, que tiene ese lenguaje nacionalista, pero también vamos a hacer estrenos de obras de compositoras latinoamericanas y caribeñas que, a través de una convocatoria que se hizo del ensamble, postularon sus obras y a través de una comisión del ensamble se seleccionaron. Y eso es interesante porque tenemos una mirada hacia el pasado y creamos un puente, un vínculo con lo que se está creando actualmente. Yo creo que eso es lo contemporáneo. Lo contemporáneo está ahí, con esto termino, en vincular, crear esos puentes entre lo de ayer, lo de hoy y el futuro, ¿no? Sí. Desde el sofá de la iguana, Pensamos el hecho poético, artístico, identitario y multicultural de un pueblo libre, alegre y sabio. con Ernesto J. Navarro. Por La Iguana TV.